Esos principios básicos para echar a funcionar una máquina, sin duda alguna, pues es el agua. El agua se calienta, se convierte en vapor. Según los investigadores, dicen que un líquido al pasar a estado gaseoso, su volumen aumenta aproximadamente 2000 veces, ¿verdad? Si ese volumen lo mantenemos en un recipiente cerrado, por supuesto que va a explotar, ¿sí? Eso lo podemos comprobar en las ollas express. Si no le ponemos por ahí la valvulita y no dejamos escapar el vapor, esa olla va a explotar. Entonces, esa fuerza con la que el vapor está ejerciendo presión es utilizada en diferentes máquinas. En este caso, en este tipo de calderas, les llamaban calderas tipo verticales. Estas servían para darle movimiento a lo que era una serie de cilindros, donde por dentro vienen los pistones, ¿sí? Es como los coches, que tiene su cilindro, por dentro es el pistón, que es empujado con la fuerza del vapor. El vapor a través de los tubos entra a presión, los empuja y es capaz de ejercer un movimiento. En este caso, lo que le daba movimiento eran los engranes para poder soltar ese tipo como de cuerdas de metal para accionar una pera en los talleres de fundición. Cuando el equipo de los ferrocarriles, de las máquinas, ya estaba descompuesto, pasaban a la parte de la pera para romperlos, y después de romper todas esas piezas de metal pasaban nuevamente a fundición para volver a hacer otras piezas. Entonces esta era, digamos, una de las máquinas necesarias en los talleres. Podemos ver que todavía cuenta con sus elementos, lo que es el manómetro para medir la presión del vapor, las válvulas para poder ir controlando la presión también de la máquina. Y entonces esta es una de esas máquinas. Por ejemplo, ahí tenemos una. Este tipo de calderas, por dentro tiene una serie de tubos o fluxes, como les llaman, por donde corre el agua. Estos tubos o fluxes son calentados desde lo que viene siendo el fogón, donde generalmente una persona apodada el fogonero era el que se encargaba de hacer el combustible. En este caso podía ser carbón, podía ser leña, podía ser chapopote. Calentar estos fluxes, calentar el agua, convertirse en vapor y empezar a dar movimiento, ¿verdad?, a otro tipo de máquinas. Tenía también su chimenea por donde salía ya sea la combustión o el vapor en exceso que se producía dentro de la caldera. Y a este tipo de caldera les llamaban calderas tipo locomotora por la forma que tienen. Si a estas nada más le agregan la rueda y la cabina, pues es la, digamos, la locomotora de un tren, ¿verdad? En la historia, los primeros artefactos que utilizaban vapor generalmente servían como pequeños experimentos, o en su caso dicen que en la antigua Grecia algunas de las puertas de los templos se abrían también con vapor. Entonces eran cosas muy interesantes, ¿no? Si nos remontamos un poquito más para acá, por allá por Francia y por Inglaterra empezaron a desarrollar máquinas de vapor para sacar el agua de las minas. Entonces, además de la fuerza del vapor, utilizaban también el vacío que produce el vapor cuando lo enfriamos dentro de un recipiente. Ese vapor se condensa y ese espacio que deja forma un vacío. Con ese vacío succionaba, digamos, el agua de las minas, y eran parte de esas máquinas que se empezaban a crear. Después se dieron cuenta que ese vapor también servía para impulsar máquinas muy grandes, en este caso las locomotoras, ¿no? Locomotoras que nada más, por ejemplo, estas son de las pequeñitas, por así decirlo, pesa 22 toneladas. Es de 1901. O sea, una máquina como la que vimos al principio fácil puede hacer mover 22 toneladas. Y, por ejemplo, estas las pueden mover porque también tenemos el otro invento, uno de los más grandes que ha dado el ser humano, que es la rueda, ¿no? Entonces se dan cuenta cuánto hay, digamos, de fricción entre la rueda y lo que es el riel. Es una fracción muy pequeña, ¿no? Eso hace que no haya tanto rozamiento y por lo tanto la rueda pueda circular fácilmente. Impulsada por la fuerza del vapor, tú puedes jalar una locomotora de 22 o de 200 toneladas, la pura locomotora, más cuántos quieres, 10, 20, 30, 40, 50 vagones que pesan de 50 a 60 toneladas. Entonces ese era lo extraordinario de lo que era la fuerza del vapor. Por eso a esa época se le llamó la época del vapor, porque realmente las máquinas funcionaban con vapor, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una muestra de esas locomotoras. Por ejemplo, tenemos la número 40. Esta locomotora está considerada la más antigua que existe en toda la República Mexicana. Es una locomotora de 1881. Si nos remontamos a la parte histórica, recordarán que por aquellos años estaba Porfirio Díaz,
digamos, llegando a la presidencia de México. Bueno, entonces es una locomotora porfiriana, por así decirlo, ¿no? Es una locomotora que ahí tiene anotado, pesa 82 toneladas, lo que es la locomotora junto con su tenda, el contenedor, ¿sí? Generalmente las locomotoras tenían un número que las identificaba, en este caso la número 40, y lo que eran unas iniciales de la empresa a la cual pertenecían, en este caso Ferrocarriles Mexicanos, ¿sí? Esta locomotora actualmente ya no está en posibilidad de funcionar, ya le faltan muchas piezas, se le va dando su restauración, su reparación cada cierto tiempo para mantenerla, digamos, en pie de lo que eran las antiguas máquinas que funcionaron aquí en México, ¿sí? Vamos a conocer ahora una locomotora que todavía funciona. O sea, y si de aquí le ponían el combustible para calentar, ¿dónde iba el agua que calentaba? ¿No necesitaba estar cerquita? Lo que pasa es que están conectados a unos tubos. ¿Y el calor pasaba por los tubos? Calienta para los tubos. calentar. Sí, si ustedes lo pueden ver, si ponen un clavo en la lumbre, se calienta todo el clavo, ¿no? Ah, claro. Sí. Entonces aquí también se calentaba desde el fogón, se echa el combustible, están los fluxos o tubos hacia lo que es la caldera, ya se calientan, pasa el agua y se calienta, se convierte en vapor. Pero no, ese vapor todavía no es utilizado, sino el vapor pasa a lo que es otro domo, donde también vuelve a calentarse ese vapor que se está produciendo, y ahora sí con toda esa presión muy fuerte ya pasa a los cilindros. ¿Y el domo que tenía que calentaba más el vapor? Lo que pasa es que también iban los tubos, o sea, aquí se calentaban, subían y también había tubos calientes en lo que era el domo para calentar más el vapor. O sea, el vapor subía. O sea, el vapor se iba calentando en los tubos. Sí, o sea, tú si pones, por ejemplo, cuando pones tu cubeta y le pones de esos como tubitos al agua, se te calienta el agua, te hierve, ¿no? Así pasaba acá, sí, se te convierte en vapor. Esta es la boca del fogón y ese es el fogón. De hecho, las partes que componen lo que viene siendo la caldera, de un lado está la boca del fogón y del otro lado está la caja de humo. Del lado del fogón es donde va el combustible y del lado de la caja de humo es donde se junta precisamente el humo que se está creando con la combustión, ¿no? Por eso se llama la caja de humo. Disculpe, ¿me podría explicar? Ya no me explicó cómo funciona la válvula. Sí, las válvulas. ¿Cuál es su funcionamiento? Generalmente, por ejemplo, en donde tú estás, viene lo que es el agua, o sea, es el tender donde viene el agua, ¿sí? El agua la tiene que mandar, o sea, válvulas primero te controlan la entrada del agua, ¿no? Entonces por abajito pasan unos tubos, y aquí también lo que es el fogonero tiene que ir controlando también cuánta agua necesitas, ¿no? Por ejemplo, también donde te encuentras había lo que era el aceite, porque también se utilizaba aceite que se tenía que calentar, entonces también se tenía que controlar la entrada de aceite, la entrada del agua, y como en cualquier máquina de vapor, o sea, tú si necesitas más vapor necesitas abrir más la válvula para que salga igual. Entonces todo eso se tienen que ir coordinando el maquinista. Ir, por ejemplo, dándole mayor potencia, menor potencia, ir cerrándole válvula, abriéndole válvula. Pero donde están ustedes es el tender. Ahí venía el agua, ahí venía el aceite, ahí venían las herramientas, ahí venía el para proveerlo. ¿Y esto para qué es este contenedor? ¿Este? Abajito era para herramientas, por ejemplo. Y si se dan cuenta, en la parte del medio tiene la tapa donde entraba el agua. ¿Esto que está escrito acá es a lo que se refiere? La de tanque tabla 229. La primera locomotora llegó por allá de 1850. Es una locomotora que venía procedente de Bélgica. Llegó desarmada en barco a lo que es el puerto de Veracruz. Ahí la armaron y en el puerto, hacia un lugar que le llaman los Llanos del Molino, fue la primera máquina que circuló. Estamos hablando de 1850. Las últimas locomotoras de vapor dejaron de circular por allá de 1960. Estamos hablando de un periodo de 110 años que estuvieron circulando las locomotoras de vapor aquí en México. Estas locomotoras circularon por allá de entre 1940 hacia 1960, o sea, de las últimas locomotoras de vapor que circularon aquí en México.
Entre lo que es la locomotora y su tender tenían un peso aproximado de 285 toneladas. Eran de las máquinas más grandes, más pesadas que circularon. Como pueden darse cuenta también lo que era ya el nivel de ingeniería para construir estas máquinas. El puro bastidor, o sea, donde van conectadas todas las ruedas, es una sola pieza. Desde aquí hasta donde termina lo que es la cabina. Todo es una sola pieza. Fundida, vaciada en molde y construida parece así. Y con estas máquinas se cierra el ciclo de vapor aquí en México, porque por allá de 1944, por allá de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a circular o entran las locomotoras diésel.